Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Lugo Yo soy Aileen Lugo. y estamos aquí para una nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 2 al 8 de marzo, que comprende los capítulos Génesis del 24 al 33. En esta semana estaremos analizando la vida de los patriarcas Isaac y Jacob. Así que iniciaremos con la lectura de algunos versículos del capítulo 24, versículos 3, 4 y 14. Y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Me parece bien claro el principio que el Señor trata de enseñarnos en estos versículos. Pero, ¿qué me puedes decir? ¿Qué aprendiste sobre este pasaje? Sí, de hecho en estos versículos me llama mucho la atención justo la manera en la que se consigue la esposa de Isaac. Digo, a diferencia de nosotros en esa época, no era el mismo Isaac el que iba a escoger a su esposa, pero sin embargo vemos principios que son aplicables para nosotros en la actualidad también, sobre todo para aquellas personas que están en búsqueda de una persona con la cual formar una familia. Entonces se nos ha enseñado, de hecho el presidente Oaks habló acerca de las decisiones, que existen decisiones buenas, decisiones mejores, decisiones excelentes. Entonces, con base a eso también en la formalización de una familia con una persona, también existen esa variación de decisiones. Es decir, el hecho de que alguien desee casarse, pues es una buena decisión porque al final desea formar una familia. Una decisión mejor sería casarte con alguien que es miembro de la iglesia para poder sellarte en el templo. Pero una decisión excelente sería que esa persona no solo sea miembro de la iglesia, sino que sea un verdadero discípulo de Cristo. Así como el siervo de Isaac no solamente fue a la tierra de Abraham a buscar a alguien que fuera del convenio, sino que trató de buscar a la persona excelente, alguien que tuviera esos atributos de servicio, de caridad, de amor, que no fuera nada más lo superficial de que, bueno, ya es del convenio, entonces es una excelente decisión, porque para que una decisión en base a eso sea excelente, tiene que ser una persona que demuestre los atributos de Cristo. Entonces, si nos basamos en eso, yo consideraría que los atributos principales que debemos observar o buscar como miembros de la iglesia en la otra persona, más allá de las cosas físicas o temporales que pudiera ser el que la persona me atraiga físicamente, que me haga reír, que sea a lo mejor caballeroso, que sea amable, esas cosas son importantes, pero yo las ubicaría en segundo lugar. Para mí lo que sería más importante para una persona que quiere seguir progresando y alcanzar su máximo potencial y tomar la decisión excelente, debería enfocarse en justamente los atributos espirituales o en ese análisis espiritual de la otra persona. Es decir, qué tan convertido está el Señor, qué tanto es un discípulo de Jesucristo. A lo mejor si la otra persona está pagando su diezmo, si la otra persona está sirviendo en su llamamiento, si la otra persona está guardando los mandamientos, se está esforzando por ir al templo, se está esforzando por leer las escrituras todos los días, por obedecer el día de reposo. Y obviamente que no vamos a esperar que la otra persona sea perfecta y esté haciendo todo bien, pero sí que por lo menos esté esforzando por hacer las cosas, por guardar los mandamientos y seguir a Cristo. Y de la misma forma también nosotros debemos darnos cuenta que no podemos pedir y exigir que la otra persona haga eso cuando nosotros no lo estamos haciendo. También enseña Doctrina y Convenios que la luz se allega a la luz y la oscuridad a la oscuridad. Por lo tanto, si nosotros estamos ofreciendo eso,
pues más fácilmente vamos a poder buscar y encontrar eso de otra persona. Pero si nosotros no estamos ofreciendo eso tampoco, pues una persona que sí lo está haciendo probablemente no se va a fijar en nosotros. Entonces tenemos que ser concordantes con nuestros deseos y también con nuestras acciones. Entonces, en base a esto podemos tener mayores probabilidades de escoger a la persona excelente y también de poder tener un matrimonio que progrese, un matrimonio estable, un matrimonio feliz, y que después no salga con sorpresas, ¿no? De que es que yo pensé que como era miembro de la iglesia y era exmisionero, entonces era una buena opción. Cuando no nos fijamos más allá de esas cosas temporales o de esos títulos, y entonces salimos con sorpresas después. Cuando nosotros hacemos este análisis un poco más profundo de los atributos y el discipulado de la otra persona, podemos estar más claros en nuestra decisión sobre si esa persona va a ser la decisión correcta para nosotros. Sí, de acuerdo con lo que dices. Y de hecho creo que es toda una necesidad espiritual entre los miembros de la iglesia, particularmente los jóvenes que están formando nuevas familias, que está ocurriendo mucho esto, que toman ese tipo de decisiones tan trascendentales y se toma tal vez sin la comprensión correcta de cómo funciona la revelación. Y en muchas ocasiones creo que ahí nos dejamos llevar por la facilidad de simplemente acudir al Señor en oración y preguntar quién es la persona correcta para nosotros. Y en muchas ocasiones nos dejamos llevar por estas impresiones, entre comillas, o estos sentimientos que podemos llegar a experimentar, pero que no son necesariamente confirmaciones espirituales. Desde luego para nosotros es mucho más sencillo y mucho más fácil simplemente preguntarle al Señor qué es lo que debemos de hacer y que Él nos conteste. Pero ya hemos hablado en otras ocasiones que de eso no se trata. La vida terrenal tiene que ver con el propósito de esta tierra, tiene que ver con lograr un mayor progreso y desarrollo espiritual para llegar a ser como Jesucristo y nuestro Padre Celestial, y eso solo lo logramos mediante el uso de nuestro albedrío, por medio de la toma de decisiones. Entonces debemos de comprender que la revelación solo es un medio de ayuda divina, es un instrumento, una herramienta que el Señor nos da para ayudarnos y para orientar correctamente nuestro albedrío para poder coincidir o alinearnos con la voluntad del Señor. Previamente esto ocurrió en la restauración con Oliverio Cowdery, cuando él trató de traducir las planchas de oro y no pudo hacerlo. Él trataba de recibir revelación para lograrlo y no pudo, y finalmente el Señor le dio la respuesta, el por qué no podía hacerlo, y esa respuesta fue increíble y aplica hoy en día para nosotros, está totalmente vigente. Le dijo: he aquí, debes estudiarlo en tu mente y después has de preguntarme si está bien. Entonces aquí está la esencia de la revelación, que es que nosotros nos esforcemos espiritualmente al hacer uso de nuestras facultades intelectuales que Dios nos ha dado, del conocimiento que hemos adquirido por medio de los principios del Evangelio, y lo apliquemos a esta decisión concreta para después presentarle al Señor esta propuesta, para que Él después nos ayude y nos oriente y nos confirme para saber si esta decisión es correcta o no. Entonces, tiene que ver con el fundamento de la revelación. Dice la Escritura que todos aquellos que quieran recibir una bendición de mi mano deben de cumplir con la ley establecida para tal efecto, así como sus condiciones. Entonces, la revelación es una bendición y como tal tenemos que sujetarnos y obedecer las leyes que ha establecido el Señor para recibirla, que otra vez tiene que ver con nuestro esfuerzo espiritual, que consiste específicamente en estudiarlo en la mente, en analizar. Y entonces, ¿qué vamos a analizar? Como bien tú dijiste, vamos a analizar, pues obviamente, los atributos espirituales de la otra persona, tal como lo hizo el siervo de Abraham. Tenemos que analizar
como tú bien lo mencionaste, su nivel de conversión de la otra persona, su nivel de obediencia, qué tanto se está esforzando por guardar los mandamientos, y en eso se debe de dirigir toda nuestra atención, tratar de poder allegarnos a esa información que va a ser la esencia y la base de un correcto proceso revelatorio, tal como lo dijo el presidente Nelson. Él dijo, la buena revelación se basa en buena información. Entonces tenemos que necesariamente ser asertivos para a veces hacer esas preguntas, si tú quieres, un poco sutiles, para saber cuál es la condición espiritual de la otra persona, si está guardando el día de reposo, si está leyendo las escrituras, si está sirviendo, si está ayunando. Y son cosas que se pueden saber y se pueden compartir entre esa pareja y son esenciales. Y después, posteriormente, lo que haremos con esa información, ahora sí, es analizarla, es estudiarlo, es decir, cuál fue el resultado de todo esto. Y pues ahí nos daremos cuenta pues de los atributos espirituales de la otra persona y si tiene aquellas cosas que nosotros estamos buscando para poder llegar a un matrimonio, pero no solo eso, sino después progresar espiritualmente en él, hasta poder llegar y alcanzar nuestra exaltación, que es el propósito. Entonces, finalmente, después de analizarlo, debemos de ahora sí someterlo y presentarlo a consideración del Señor por medio de oración y no decirle ya quién va a ser, quién es la persona con quien debo de casar, sino decir, Señor, después de haber hecho mi tarea y después de haberme esforzado, pues he llegado a esta conclusión y creo que esta persona es la correcta para mí. Solo te pido que me ayudes y me hagas saber si estoy en lo correcto. Y ahí es donde vendrá esa parte que dicen Doctrina y Convenios, que dice que si estuvieras en lo correcto, te haré sentir un ardor en el pecho, y si no lo fuere, sentirás un estupor de pensamiento que te hará olvidar. Aquí nos referimos a la confirmación espiritual. Entonces sabemos que no vamos a sentir ese ardor, pero sentiremos los frutos del Espíritu para poder saber si nuestra decisión es la correcta. Y vemos que esa fue la diferencia entre Isaac, que encontró una buena persona, una buena mujer con quien casarse, una verdadera discípula de Cristo, y entre Esaú, su hijo, que se casó con personas fuera del convenio que al final lo terminaron desviando. Entonces démonos cuenta de la implicación y la relevancia de esto, cómo esto puede hacer que literalmente perdamos nuestra exaltación. De hecho, el elder Robert D. Hales en este sentido dijo lo siguiente: con excesiva frecuencia creemos que el Espíritu Santo contestará nuestras preguntas con poco o ningún esfuerzo por nuestra parte. Al igual que Oliver Cowdery, no pensamos sino en pedirle. Esta no es la manera del Señor. Él nos ha mandado, estúdialo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien. Por ejemplo, al escoger un compañero eterno, no le presentamos al Señor una lista de nombres y le pedimos que tome la decisión. En vez de eso, nos valemos del albedrío al salir en citas para llegar a conocer las actitudes internas y el comportamiento externo de la otra persona. Es entonces cuando tomamos una decisión y se la presentamos al Señor. Continuaremos con la lectura y ahora leeremos el versículo 28 del capítulo 25 de Génesis. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. También leeremos los versículos del 2 al 4 y del 6 al 8 y el versículo 13 del capítulo 27 de Génesis. Dice, y él dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que mi alma te bendiga antes que muera. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga delante de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. De estos versículos o de esta historia
lo que más me llamó la atención la primera vez que lo leí fue justamente la actitud que tuvo Rebeca ante esta situación. Y bueno, tenemos desde el principio, ¿no? Como dice que Isaac tenía preferencia por su hijo Esaú, que era el que era más similar a él, compartían más gustos, más cosas en común, y por el contrario Jacob estaba más acercado a Rebeca. Entonces sabemos en las escrituras que desde que Rebeca estaba embarazada, ella ya había recibido una revelación en la que se le había dicho que el hijo, el primogénito, iba a servir al segundo. O sea que desde que ella estaba embarazada, ella y Isaac ya sabían que las bendiciones las iba a tener el segundo hijo, lo cual en realidad no debería de haberle sorprendido tanto a ellos, porque incluso Isaac era el segundo hijo de Abraham, no era el primogénito como tal. Entonces, de la misma forma, aquí las bendiciones ya se habían dicho que serían para Jacob, para el segundo hijo. Sin embargo, conforme va creciendo y va pasando el tiempo, Isaac se inclina más por su hijo Esaú, pero solamente se inclina por Esaú por esas similitudes que tenían, no por una razón correcta, no porque fuera el más obediente o el más digno o el más dispuesto a seguir al Señor, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, yo no puedo concebir un matrimonio en el cual Rebeca nunca hablara con Isaac y nunca le dijera sobre estas bendiciones que el Señor le había dado a Jacob, donde ellos nunca hubieran llegado a esa conclusión de, ok, entonces las bendiciones son para Jacob. Por supuesto que ellos lo hicieron, por supuesto que Isaac sabía que esas bendiciones eran para Jacob. Y al paso del tiempo, cuando ellos ya son adultos, entonces ya Isaac ya está en sus últimos años de vida y entonces manda a traer a Esaú para bendecirlo. Antes le dice que pues le prepare un guisado y bueno, todo esto, ¿no? Entonces después tenemos que Rebeca pues se da cuenta de ese gran error que su esposo está a punto de cometer. Es decir, ella ya sabía que las bendiciones eran para Jacob y además, adicionalmente a esa revelación que ella ya había tenido, sabemos que Esaú se había casado con unas mujeres que eran cananeas. Es decir, que los descendientes de Esaú no iban a tener el sacerdocio porque venían del linaje de Cam. Entonces, ya se habían perdido las bendiciones por todos los sentidos y aún así Isaac lo quería bendecir. Esto fue un gran shock para Rebeca, porque primero Esaú no lo merecía, porque sus actitudes, su obediencia dejaba mucho que desear. No era lo suficientemente digno para tener esas bendiciones. Y en segundo lugar, el Señor ya había bendecido a Jacob. Entonces, tratando de evitar que su esposo cometa ese error trágico, pues hace todo esto que decimos que fue un engaño, que fue una mentira, pero en realidad yo lo veo más como asertividad. La asertividad en el matrimonio, para evitar que se cometa un error, que se pierdan estas bendiciones, porque si se hubieran dado a Esaú, hasta ahí hubiera llegado el sacerdocio, ni siquiera se hubieran podido cumplir las bendiciones como tal. Entonces, Rebeca tuvo que hacer algo drástico para evitar que esto sucediera, y entonces así fue, las bendiciones finalmente fueron dadas sobre Jacob, y claramente vemos que después Isaac aceptó esto y entonces confirma las bendiciones sobre Jacob. Pero entonces aquí lo que más me llama la atención es justamente esa asertividad que se debe de tener en el matrimonio, es decir, esa valentía para primero observar y darte cuenta de cuando tu esposo o tu esposa está dejando de hacer algo o está tomando una decisión incorrecta y ser la primera persona que da un paso adelante para corregirle, para aconsejarle, para también motivarle a que pueda arrepentirse, que pueda cambiar, porque para hacer eso se necesita mucho valor. Entonces, la asertividad en el matrimonio es algo fundamental para poder lograr el progreso no solo de nuestro esposo y de nosotros, sino también de nuestros hijos y en futuras generaciones también. Sí, por mi parte, yo veo aquí algo que me parece ocurre mucho en la iglesia y con los miembros, y desde luego creo que también es toda una necesidad espiritual y tiene que ver con los errores de los líderes, ¿no? O de los padres incluso, y qué hacer frente a esos errores. Entonces, primeramente creo que tiene que ver con el hecho de aceptar
que los líderes, tanto generales como locales, cometen errores. Los profetas, los apóstoles y desde luego también a nivel local se pueden cometer errores. De hecho, el elder Uchtdorf al respecto dijo lo siguiente: y para ser completamente franco, ha habido veces en los que los miembros o líderes de la iglesia simplemente cometieron errores. Puede que se hayan dicho o hecho cosas que no estaban en armonía con nuestros valores, principios o doctrina. Entonces me parece algo demasiado evidente, ¿no?, para todos, que los líderes son personas, son hombres imperfectos como cualquier otro, y pensemos que si nosotros fuéramos llamados a esas posiciones, pues seguramente pasaría lo mismo, seguramente cometeríamos errores. Entonces no hay razón para pensar lo contrario. Hay veces que es una parte que no nos gusta aceptar, pero de ahí parte nuestra mayor madurez espiritual, porque creo que aquí el Señor desea que maduremos espiritualmente para poder hablar de estos temas y comprender los principios correctos para que cuando se presenten estas situaciones saber qué hacer. Y entonces vemos que Isaac iba a cometer ese error al bendecir a Esaú, y pues sabemos que en algunos casos ha ocurrido y es evidente para nosotros que en algunos momentos se llama incluso a personas incorrectas o simplemente se toman decisiones incorrectas y que de alguna forma puede afectar a los miembros individual o colectivamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer en esa situación? Bueno, primeramente tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y creo que lo que el Señor espera de nosotros, que podamos ser valientes para poder hablar de esto con la persona, con el líder que ha tomado esa decisión y poder hacerle mención de esto. Y eso si la decisión ya se ha tomado. Por otro lado, si la decisión no se ha tomado y estamos en el seno de un consejo, bueno, ese es el momento para poder hacerlo. Expresar simplemente las desventajas que nosotros vemos o las consideraciones del por qué creemos nosotros que es una decisión incorrecta. Los fundamentos, podemos hablar sobre las escrituras o el manual general para poder dar una mayor luz para el que toma la decisión, para que se pueda corregir esa decisión que está por tomarse, esa decisión equivocada, y se puedan tomar decisiones a la manera del Señor. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia al respecto, pero frecuentemente malinterpretamos esta parte de ser pacificadores y pensamos que si yo hablo en contra de lo que se está proponiendo, de lo que se va a decidir, seguramente pues van a pensar que soy alguien que está en contra del líder o que simplemente quiere hacer lo contrario, y realmente no es así. En una cita que compartió el elder Bednar, nos dijo que precisamente en las reuniones del consejo, del quórum de los 12 apóstoles, dice que nadie pasa por alto ninguna reserva o comentario en contra de alguno de los miembros del consejo. Es decir, que todos tienen esa apertura y esa libertad para expresar esos puntos en contra, y después los demás tienen la humildad para escuchar esos puntos de vista y considerarlos para que si realmente está en lo correcto esa persona y se está tomando la decisión equivocada, pues se corrija. Entonces eso por un lado. Después, una vez ya tomada la decisión, uno debe de esforzarse por ser humilde y simplemente aceptar o obedecer el sentido de la decisión que se ha tomado, porque de esa manera nosotros estaremos protegiéndonos en contra del veneno y en contra de la toxicidad que puede provocar la apostasía al desobedecer. Por otro lado, también como líderes, ¿qué podemos hacer? Pues creo que como líderes lo correcto es tratar de ser humildes y aceptar esos errores que cometemos. Realmente
mucho progresaríamos y muchos aspectos de la obra del Señor mejorarían y avanzarían si nosotros aprendiéramos a ser más humildes y a reconocer y aceptar las cosas que tal vez no estamos haciendo bien y darnos cuenta de que quien nos la dice tal vez no es con el propósito de molestarnos o de antagonizarnos, sino con el propósito de que mejoremos o aprendamos en algo. Con ese espíritu debemos de tomarlo. Y por último, y el principio más importante, y es una vez que veamos algún error de algún líder o que esos errores nos afectan directamente, pues debemos de entender que los convenios los hicimos con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, y que lo demás es algo totalmente lógico y obvio, y los líderes como personas imperfectas se van a equivocar. Entonces tomémoslo con esa madurez espiritual para poder entender que nuestra labor y lo que nos corresponde es seguir guardando los mandamientos y seguir sirviendo, porque de otra manera nos exponemos a caer en apostasía, a alejarnos de la iglesia, y sería realmente una pena pues realmente perder todas las bendiciones que el Señor nos ha prometido por algo que nuevamente es bastante obvio y bastante claro que son errores que cometerán las personas como seres imperfectos. Muchos de los líderes en la época de la Restauración que estaban al lado de José Smith no comprendieron estos principios y estas verdades y no supieron cómo reaccionar al respecto. Ellos desde luego se dieron cuenta de que José Smith cometía errores, pero después no supieron tener la madurez espiritual para saber qué hacer, y muchos de ellos apostataron, se alejaron de la iglesia e incluso muchos fueron excomulgados, pues perdiendo su exaltación finalmente a causa de no entender esto. Y creo que mucho de esto está ocurriendo en estos últimos días con muchos de los miembros que están experimentando este tipo de situaciones. Vamos a leer en el capítulo 32 de Génesis, del versículo 24 al 28. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, ¿qué fue lo que tú encontraste? ¿Qué te pareció más relevante? ¿Qué principio pudiste encontrar en estos versículos? Me pareció muy interesante el pasaje que ocurrió aquí de la vida de Jacob. Dice que él luchó contra un ángel, contra un mensajero. Y bueno, realmente me parece que no fue así, no ocurrió de manera literal, pero lo que sí representa aquí es la lucha espiritual que tuvo Jacob para poder recibir sus bendiciones prometidas desde el día prácticamente en que nació, y cómo él siempre tuvo otra vez esos deseos de recibir esas bendiciones y esa progresividad para buscar un mayor desarrollo espiritual, para buscar ser más como Jesucristo. Jacob no era muy diferente de su abuelo Abraham y de Isaac, y también como ellos, él deseaba seguir desarrollándose más espiritualmente y poder recibir esas bendiciones. Entonces, nos habla aquí de estas luchas espirituales que tendremos, y son primero luchas internas que tenemos con nosotros mismos para tomar esa decisión y realmente llegar a esa determinación de realmente seguir al Salvador. Son verdaderas batallas internas las que debemos de tener, batallas que se libran en los ámbitos de nuestra propia alma y que tienen que ver y se materializan al momento mismo de estar tomando una decisión para
guardar los mandamientos. Cada que uno está ante la situación de tener que pagar el diezmo o no, guardar el día de reposo, ayunar o no, ir al templo, de cada uno de los mandamientos, estamos en esa lucha, y me parece que si logramos salir victoriosos en esa batalla y poder salir con la resolución firme de seguir al Salvador y de esforzarnos por lograr una mayor obediencia a sus mandamientos y de servirle a Él, creo que empezaremos a generar esos grandes cambios que el Señor desea en nuestra vida. Empezar con ese deseo y después, posteriormente, pues esas luchas externas, ¿no? Esas luchas que tendremos con las pruebas y los desafíos de nuestra vida, y también con las injusticias que padezcamos. Entonces, desde luego que nosotros tenemos que ser resilientes ante esos desafíos, ante esos problemas, ante esas injusticias, para seguir esforzándonos por guardar los mandamientos, seguir perseverando. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que en parte donde dice Jacob, o donde dice Israel, que fue el nuevo nombre que se le dio, el significado adicional de que Dios prevalezca es el que persevera con Dios. Entonces, realmente se me hizo muy revelador este nombre que le puso el Señor a Jacob, Israel, el que persevera con Dios, porque nos habla de que esa fue la historia de su vida, y creo que tiene que ver con que es la misma historia que cada uno de nosotros en nuestra vida personal y en nuestro discipulado va a experimentar. Y si uno hace su parte por perseverar, por esforzarse, por seguir al Señor, como dice ahí, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, nosotros podremos prevalecer de la misma manera en que nuestro Salvador prevaleció sobre el mundo. Primeramente, prevaleció internamente al decidir que Él iba a hacer la voluntad de su Padre, y después prevaleció ante todo tipo de injusticias, de adversidad, de oposición que encontró en su camino, y pudo finalmente cumplir su misión. Sí, de hecho, con respecto justo a esto de que Dios prevalezca, está el famoso discurso del presidente Nelson con respecto a justamente esa frase, que Dios prevalezca en nuestras vidas, ¿no? Y él nos menciona dos aspectos en los cuales podemos hacer que Dios prevalezca, y es justamente pues haciendo que, llevando a cabo el recogimiento de Israel de los dos lados del velo, es decir, enfocarnos en hacer la obra misional, predicar el evangelio a otras personas, y también la obra de historia familiar, es decir, nuestra genealogía, acudir al templo, llevar los nombres de nuestros antepasados. Esa es una forma de poder hacer que Dios prevalezca en nuestra vida, ¿no? Y también hay ejemplos más concretos que nos dio el profeta Nelson acerca de cómo podemos hacer que Dios prevalezca en nuestra vida. Y tiene que ver justamente con esos pequeños actos que hacemos todos los días y que nos ayudan a poder irnos refinando y también en convertirnos en discípulos verdaderos de Cristo. Porque así como Jacob dejó que Dios prevaleciera en su vida, y como tú lo mencionaste, eso le ayudó a poder adquirir esas bendiciones, de la misma forma nosotros también podemos adquirir las bendiciones que el Señor nos ha hecho si nosotros perseveramos y dejamos que Dios prevalezca en nuestras vidas. Entonces, de hecho, el profeta Nelson dice esto: si estás casado y tu cónyuge ha quebrantado sus convenios, al estar dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida, permitirá que tus convenios con Dios permanezcan intactos. También nos dice, si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si eliges dejar que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que guiarán tu vida. También nos dice, cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estás exhausto o te sientas solo o incomprendido, imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida.
Entonces vemos cómo el dejar que Dios prevalezca en nuestra vida se vuelve algo cotidiano, algo que podemos aplicar en todas las cosas de nuestra vida. Si dejamos que Dios prevalezca, entonces las pruebas van a ser más fáciles de superar. Si dejamos que Dios prevalezca, entonces vamos a poder enfrentar las tentaciones de una forma más valiente y más fuerte. Si nosotros dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida, va a ser más fácil para nosotros elegir guardar los mandamientos que no hacerlo. Entonces, en general, si dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida y nosotros perseveramos con Dios, entonces literalmente tenemos la exaltación asegurada, porque entonces será la primordial cosa en nuestra vida, y todo lo que hagamos estará alrededor de Cristo y de nuestra meta final de poder regresar a la presencia de nuestro Padre. Entonces es muy importante que todos nosotros podamos tener como meta eso, el poder seguir a Cristo y dejar que Dios sea la cosa más importante que tengamos en nuestra vida. Y si hacemos esto, pues obviamente seremos bendecidos desde ahora con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, y en las eternidades también. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos y hermanas, y nos veremos la siguiente semana con una nueva clase de Ven, sígueme. Los esperamos. Hasta luego.